¿Qué tal, amigos? Estamos de nuevo en un programa más, Integridad en la Alabanza. Hemos hablado de muchos temas, comenzamos la serie hablando de cómo deben de ser los verdaderos adoradores, cómo quiere Dios que sean, cómo quiere Dios que tengamos el corazón de adoradores. Hemos estado hablando de la importancia de la música, hemos estado hablando de nuestras actitudes delante del Señor y vamos a empezar una nueva etapa en la serie en la que ya vamos a comenzar a hablar sobre el ministerio de alabanza, cómo Dios ha escogido este ministerio, cómo tenemos que estar preparados los líderes de alabanza, cómo los músicos tienen que estar de acuerdo en un mismo plan, en una misma armonía. Y hoy va a ser el primer tema, el ministerio de alabanza. Primero podemos decir claramente que el ministerio de alabanza es un ministerio fundado bíblicamente. No es un ministerio que de repente surge de una idea de una persona creativa, no, sino que claramente en la Biblia pone que tenemos que tener en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, un ministerio de alabanza. En Primera de Crónicas 15:16 dice así: asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores, con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Claramente David dice que se tiene que desarrollar un ministerio, un ministerio de alabanza. Los principales levitas, los jefes, los mayores, los hermanos mayores tienen que designar a otros para que unos canten, otros toquen la música con salterios, otros con las arpas, otros con los címbalos, para que alzasen la voz con alegría. Esto es lo primero que podemos dejar claro. El ministerio de alabanza está claramente fundado ya en los primeros adoradores como David. Claramente la Biblia lo pone, que tenemos que desarrollar ministerios de alabanza con cantores, con músicos que adoren al Señor y alcen la voz con alegría. Segundo, el ministerio de alabanza es un ministerio mandado por Dios. No solo a David lo designó, sino que Dios lo ordenó, que desarrollaran el ministerio de alabanza. En segunda de Crónicas 29:25 dice: puso también levitas en la casa del Señor, con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía del Señor por medio de sus profetas. El Señor nos manda que desarrollemos ministerios de alabanza, no de cualquier manera, no con cualquier persona, no de una manera indulgente, porque dice la palabra que maldito el que haga la obra del Señor indolentemente, de cualquier manera. Es un ministerio de santidad y por lo tanto tiene que ser un ministerio ungido, respaldado por Dios. Pero claramente Dios nos ordena que pongamos levitas en la casa del Señor con instrumentos, con voces, con el respaldo del Espíritu Santo, porque esto es mandamiento de parte de Dios. Hola, soy Alex San Pedro y me gustaría comentarte algunas cosas sobre la adoración. En la Biblia la palabra adoración tiene dos significados fundamentalmente. Uno es postrarse y otro es besar la mano en señal de rendición y en señal de respeto por la persona a la que le estás besando la mano. Muchos de nosotros pensamos que la adoración tiene que ver básicamente con algo que tiene música o que tiene expresividad, pero la adoración siempre empieza desde el corazón, es una actitud más que un acto, ¿no? Es algo que tiene que ser continuo en tu vida y es algo que a no todo el mundo le gusta hacer realmente, porque adorar significa ponerse por debajo de otra persona. Cuando tú realmente estás adorando a Dios, estás diciendo que Dios está por encima de ti, está por encima de tus intereses personales, está por encima de tu egoísmo, por encima de tu carne, por encima incluso de tus ideas y de tus planes. Y es una cosa muy arriesgada adorar en espíritu y en verdad, porque cuando lo haces, el Señor se propone hacer cosas contigo, cosas arriesgadas y la verdad es que muchas veces no adoramos de corazón, muchas veces
lo hacemos porque lo hace todo el mundo, lo hacemos porque está de moda incluso en la iglesia, y yo creo que debemos aprender a adorar más allá de las modas y los movimientos, sino tener la adoración como un estilo de vida, no de ponerse música cada día. No me refiero a eso cuando digo estilo de vida, sino que me refiero en cada momento de tu vida, saber que Dios está por encima de ti y que Él tiene cuidado de ti, como dice Pedro, que tú te pongas por debajo de su mano poderosa y que aprendas a estar debajo de Él. Hay un salmo que dice que en los íntegros es hermosa la alabanza. Mucha gente quiere que la alabanza sea algo bonito en su iglesia, quiere que sea algo bueno en Él, pero realmente lo que dice la Biblia acerca de la alabanza es que cuando a Dios le gusta la alabanza es cuando uno es íntegro. Íntegro no es ser perfecto. Yo creo que nadie va a decir de mí nunca, Alex es perfecto, nadie va a decir eso de mí, porque no sería verdad, es mentira. Pero sí que quiero trabajar para que la gente diga a mí, Alex es una persona íntegra. ¿Y qué es ser íntegro? Ser íntegro es que lo que dices, lo que piensas, lo que haces es lo mismo, eso es integridad. Y muchas veces tú te acercas a Dios y quizá tienes pecado, porque bueno, la Biblia dice que el que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Pero a Dios le gusta que seamos así, que seamos transparentes con Él. Jesús lo que más aborrecía no era pecados concretos o malos hábitos, lo que más aborrecía a Jesús era la hipocresía. Él no la soportaba, la hipocresía, y a veces en nuestra vida nos acercamos a Dios. A veces a mí me pasa, me acerco a Dios quizá de una manera hipócrita, quizá con formas religiosas, cuando Dios lo que espera de mí es que yo me acerque con Él sinceramente y le diga, Padre, he pecado, he fallado, me arrepiento y quiero creer en ti, que es a lo que Dios nos está llamando. Y en base a eso construir nuestra adoración, en base a eso construir nuestra expresividad, nuestra expresión a Dios, porque eso es lo que a Dios le agrada. Muchas gracias. Características del ministerio de alabanza. Podemos hablar de muchas características, hoy vamos a hablar algunas. Lo primero, el ministerio de alabanza tiene que ser bajo autoridad. No puede ser un ministerio que va por libre, un ministerio que hace lo que quiere, un ministerio que toma decisiones sin consultar, un ministerio que a veces sí y a veces no. Es un ministerio que está en obediencia a sus pastores, a sus mayores. Es un ministerio que está bajo la autoridad de los líderes de la Iglesia. Dice en 1 Samuel 15, podemos leer la historia tan dramática del rey Saúl, un hombre escogido por Dios, un hombre ungido por Dios y elegido para ser rey de Israel. Dice en la palabra que hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. ¿Crees que Dios te ha llamado para ser un rey y un sacerdote? Un sacerdote que lleva el arca, que lleva la presencia del Señor, que lleva alabanzas en su corazón y donde va y porta la presencia del Señor, lleva luz en medio de estas tinieblas, que es sal en medio de este mundo, evitando la corrupción, evitando la injusticia. ¿Eres llamado a ser un sacerdote santo del Señor? Pues Saúl fue un rey ungido por el Señor, un rey que Dios le dio órdenes claras, concretas, concisas. Dios no es un Dios que divaga, que te deja a veces con las dudas, que te dice las cosas entre líneas. Dios es un Dios de orden, es un Dios de autoridad, es un Dios celoso y que cuando te manda algo, te manda una misión, te deja las cosas claras, los puntos y las síes bien claras. En su palabra nos dejó sus mandamientos bien escritos, bien claros. Y este rey Saúl tenía unas directrices bien claras. En la guerra contra Amalek, Dios le dijo que matara todo lo habido y por haber. Pero Saúl se creía más listo que nadie y improvisó. Bueno, mejor dicho, desobedeció a Dios. ¿Y qué le dijo el profeta en 1 Samuel? Podemos leer así. Samuel le dijo: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú
desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Es muy triste, ¿verdad? Que Dios escoja a un rey, que Dios dé órdenes claras a sus siervos y seamos desobedientes. Un ministerio de alabanza tiene que estar bajo autoridad. Dios te puede escoger como ministro de alabanza, pero si no estás bajo autoridad, si no obedeces a tus pastores, a tus líderes, a tus maestros, Dios te puede desechar, como aquel día desechó al rey Saúl. Yo espero que Dios no me deseche, que no me aparte de su presencia, que no quite de mí nunca su Santo Espíritu, que tenga misericordia de mí, que no mire mis torpezas, mi pequeñez, a veces mis pecados, que el Señor tenga misericordia de mí cada día. Por eso cada día busco que me limpie, que me ayude a vivir bajo su autoridad, bajo su gobierno, que mi voluntad esté rendida a su voluntad. Pero está claro que tenemos unos pastores a los que obedecer. No, es que a mí Dios me ha hablado. No, perdona, Dios habla a sus profetas, a sus pastores, y los ministerios de alabanza tienen que estar bajo autoridad. Hola, ¿qué tal? Soy Jeremías Garcés, soy peruano, llevo 6 años viviendo en Madrid y quería hablaros de algo muy importante, algo que es vital para esta generación, para este tiempo. Es algo relacionado con la alabanza, con lo que puede provocar Dios a través de la alabanza y que de alguna forma pues, tenemos conceptos o ideas quizás erróneas o equivocadas en relación a la alabanza. Yo quisiera compartir con ustedes a base de mi experiencia, a base de poder investigar y a base de una serie de vivencias a lo largo de mi vida en relación a la alabanza. Yo pienso que la alabanza es un estilo de vida. No solo alabamos en la iglesia, sino que alabamos con nuestros pensamientos, con nuestro andar, con nuestras acciones. Alabamos con nuestros amigos, alabamos a Dios en nuestro trabajo y todo eso da un fruto para bien luego en nuestra vida, repercute de gran manera cuando nuestra alabanza es sincera delante de Dios y en una actitud de humillación y de rendición absoluta delante de Dios, porque eso es lo que le agrada a Dios. Dios nos ha creado para alabarle, para adorarle, y cuando alzamos nuestras manos, levantamos nuestra voz y rendimos nuestro corazón, cosas grandes y maravillosas pueden ocurrir en nuestra vida como en nuestro entorno. Antiguamente la alabanza se utilizaba para muchas cosas, para declarar o para agradecer a Dios por las bendiciones, por los milagros y por los prodigios que Dios había hecho, pero también la alabanza es simplemente para engrandecer el nombre de Dios, simplemente también para realmente estar seguros de que Dios tiene el control de nuestra vida. Y es un proceso, es un camino, ¿no? A veces hay que hacer sacrificios de alabanza porque no nos sentimos con ganas de alabar a Dios cuando pasamos por circunstancias difíciles, pero que vemos que a lo largo de nuestra vida, cuando pasamos situaciones difíciles y alabamos a Dios, experimentamos liberación, experimentamos sanidad interior en nuestra vida y nos damos cuenta que la alabanza tiene un poder incalculable, un poder que no nos podemos imaginar hasta dónde puede llegar. Y alabanza somos nosotros. Dios nos ha creado para alabarle, para glorificarle, y podemos darnos cuenta que poco a poco vamos creciendo. En cuanto más le alabemos, en cuanto más le busquemos, en cuanto más intimidad tengamos con Él, nuestra vida verdaderamente va a ser muy fructífera, vamos a tener una vida de gozo, una vida plena y verdadera en Él. Él quiere bendecirnos grandemente y la alabanza es importante también en la intimidad con Dios, en lo secreto, en nuestro lugar ahí preferido, donde queremos verdaderamente depositar nuestro corazón y cantarle, escribir una poesía. Hay muchas formas de alabar a Dios, no es solamente con los instrumentos, no es solamente con nuestra voz. Podemos escribir poemas, podemos pintar en una pared algo que verdaderamente exalte el nombre de Dios, algo que le alabe, algo que le dé honor, algo que le dé el lugar que el Señor se merece. Eso para mí es alabar a Dios. Yo pertenezco a un ministerio de hip hop que es de evangelismo con Pablo VII, yo soy Garcés. Y nuestro enfoque es simplemente que en medio de nuestras canciones el poder del Espíritu Santo se manifieste y toque a los jóvenes. No tanto solamente por lo bien o mal que podamos hacerlo, sino que porque queremos reflejar nuestra vida en intimidad con Dios a través de nuestra música y que otros jóvenes también puedan alabar a Dios en todo tiempo y en todo momento. Bueno, Dios los bendiga, Garcés.
Dios desecha a Saúl y sin embargo comienza a poner sus ojos sobre un hombre sencillo, un hombre de un corazón humilde, un hombre dispuesto a obedecer al Señor en todo, un hombre que adoraba al Señor desde muy pequeñito, que buscaba la presencia del Señor, anhelaba tener el corazón de Dios. Un hombre que llegó a ser rey sobre Israel. ¿Sabéis de quién hablo, verdad? El dulce cantor de Israel, David. Podemos leer en Deuteronomios 28 las bendiciones de la obediencia. Grandes bendiciones vendrán sobre ti si obedeces estos mandamientos, dice el Señor. Grandes bendiciones. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzará si oyeres la voz del Señor, tu Dios. Puedes leerlo en Deuteronomios 28. Si estamos en obediencia al Señor, si obedecemos sus mandamientos, si obedecemos a nuestros mayores, el Señor traerá bendición. La obediencia es importante. Seamos obedientes, ministros de alabanza. No seamos rebeldes, no seamos obstinados. Yo es que pienso, yo creo que tengo razón, yo creo, yo pienso. No, sujetémonos a nuestros pastores. Y si tú, mujer, tienes un ministerio de alabanza, tienes que estar sujeta a un varón. Yo durante años he llevado la alabanza, siempre sujeta. Mi hermano mayor ha sido siempre la autoridad del ministerio de alabanza en el que participo, del Grupo Misión. Y durante años yo he estado dirigiendo la alabanza siempre bajo autoridad. He tenido mis luchas, he tenido mis maneras de pensar diferentes, a veces, a mis autoridades. Y Dios me ha enseñado a obedecer, porque la obediencia es más importante que el creer que tengo razón. El ser obediente a tus mayores es de más bendición para tu vida que es que yo soy más espiritual y yo creo que yo tengo la razón. Y ahí Dios ya no me bendecía. Cuando yo razonaba por mi cuenta y yo tomaba decisiones por mi cuenta, Dios no bendecía mi trabajo, mi ministerio. Así que si estás en esa cuerda de desobediencia, de ir por tu cuenta, de no sujetarte y consultar, yo te animo a que si quieres la unción del Señor como ministro de alabanza, si quieres el respaldo del Señor en tu ministerio, que vivas bajo autoridad. Y sabes lo que significa eso, ¿verdad? Que aunque a veces no lo entiendas, que aunque a veces incluso no tengas razón, te sujetes a tu autoridad, porque Dios te bendecirá. Pues nada, me llamo Diana, soy del grupo Drumming For y toco el saxo en el grupo de alabanza en mi iglesia, de la ISPE, y bueno, me gustaría contar un poco mi experiencia y por qué me llama tanto la alabanza y el estar con Dios, y sobre todo es por esos momentos a solas. Yo valoro mucho el estar con mucha gente adorando a Dios, porque me encanta ver a gente, todos dedicándose a Dios, pero esos momentos a solas son los que me hacen siempre volver ahí. Y no sé, yo tengo 21 años y con todo el ruido del día, con todo estudio, estoy en la universidad, tengo todo así, y la verdad es que el estar con Dios es algo que necesito a lo largo del día, aunque me aleje una temporada, es algo que necesito. Hay canciones eso que dicen como el respirar, pero no sé, es un sentimiento que, no sé, ya está metido en mí, no sé cómo lo hizo, no sé cómo me cautivó así Dios, pero es algo que necesito cada día, necesito estar con Él, pasar un tiempo que puedo ser yo misma, sin presiones, sin tener que hacer nada, sin tener que demostrar nada. Y nada, simplemente eso, es lo que siempre me lleva una vez más a estar con Dios, y de ahí parte todo. Yo sé que cuando estoy con Él, paso mi tiempo con Él y puedo disfrutar. Sé que ahí empieza todo y todo empieza a ir mejor. Es como un momento de conexión con Él que me da fuerzas y me da vida, no sé. Y bueno, en fin, eso es un poquillo lo que puedo decir. Estar bajo autoridad también significa ser leales
significa estar cerca de la autoridad, apoyando a la autoridad. A mí me encanta preparar el terreno con la alabanza al pastor, a mi padre Miguel Díez. Me encanta que el Señor use mi ministerio para respaldar sobre todo el ministerio pastoral. Entonces, estar bajo autoridad implica ser leales a tu pastor, estar con él a muerte, respaldarle y apoyarle en su ministerio. Fíjate qué palabra tan bonita pone en Éxodo 32, versículo 26. Moisés dice así al pueblo de Israel: ¿quién está por el Señor, por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, la tribu que había sido escogida para llevar la alabanza. Los hijos de Leví, tú y yo, tenemos que estar apegados al ministerio pastoral, ser leales, estar con él, ayudarles, apoyarles. Necesitamos esa lealtad en el ministerio de alabanza, estar unidos en el espíritu, estar unidos con los pastores, para poder juntos cumplir los planes de Dios para tu iglesia, para mi iglesia, para la iglesia de Dios, para el cuerpo de Cristo. Así que, amigo, apega tu corazón a tu pastor y apoya su ministerio con la alabanza. Que tengas un corazón leal, como en aquellos días de Moisés. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y le arroparon la tribu de Leví. Me han pedido que hable un poco sobre la alabanza, la adoración y para mí recordar lo que es la alabanza, lo que es la adoración, es recordar de hace mucho tiempo cuando era pequeña, la curiosidad que tenía cuando mi abuela me invitaba a orar después de la comida y iba allí no sabiendo exactamente lo que significaba ir a alabar a Dios o estar en la presencia de Dios, pero iba por obediencia. Nos reuníamos todos con mis hermanos, íbamos, orábamos con ella y cuando ella empezaba a cantar y empezaba a orar, algo impresionante sucedía porque sentía como si fuera el cielo. Ese era mi recuerdo y aunque yo solita no podía porque ella siempre me llevaba de la mano para poder hacerlo, poco a poco tuve que ir curioseando, ¿no? Para saber qué es lo que significaba estar en la presencia de Dios porque yo quería que eso siguiera conmigo siempre. Y fue todo poco a poco, toda la vida, buscando, encontrando, buscando a Dios porque mi relación con Dios era más de temor, miedo, a amor y conocimiento de Él. Y me acuerdo que Él ha ido poco a poco venciendo todos mis temores, mis miedos, cosas que se metieron en mi cabeza sin darme cuenta por qué y que con su amor fueron sanando mi corazón y ayudándome a meterme dentro de la presencia de Dios poco a poco, sabiendo quién soy yo, quién es Él y cómo podemos tener una relación auténtica y sincera siempre, no solamente un momento, sino que puede ser continuo y para siempre. Total, vamos a pasar el resto de nuestra vida allí en el cielo con Él. Así que os invito a meteros en la presencia de Dios porque es auténtica y es real para siempre. Otra característica del ministerio de alabanza es que es un ministerio que guía al pueblo. ¿Cuántas veces, verdad, en la historia de Israel hemos leído, hemos escuchado que los sacerdotes, los levitas, iban delante de los soldados para ir en batalla y ellos guiaban al pueblo? Ellos iban delante con las trompetas, con los tambores, con las alabanzas y el pueblo iba detrás para ir a la batalla. Vemos una ocasión en Josué capítulo 3, en el paso del Jordán. Dice así: después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto del Señor y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. O sea, los sacerdotes irían delante, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Aquí el ministerio de alabanza, que guía al pueblo, para que el pueblo sepa el camino
para llegar al trono de la gracia, el camino en la alabanza para de repente presentarlos delante del Señor. Los sacerdotes guiamos al pueblo para que conozcan cuál es ese camino, para encontrarse con el Padre, para encontrarse cara a cara con Jesucristo y conocerle. Ese es nuestro ministerio, guiarles al pueblo, llevarles de la mano a través de la alabanza para que ellos puedan conocer al Señor, conocer su bondad, su misericordia, su perdón, conocer el poder de su sangre preciosa derramada en la cruz, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. ¿Cuántas personas vienen a nuestras reuniones y no han pasado por ese camino? No conocen cómo llegar al Padre. Sí, tú me hablas de que sientes la presencia del Señor, pero ¿cómo puedo sentir esa presencia tan hermosa de la que me hablas? Hay muchas personas que no conocen ese camino y nosotros, ministros de alabanza, tenemos que llevarles y mostrarles ese camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos y no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. El Señor tiene que hacer maravillas entre nosotros cuando le alabamos, cuando le adoramos. Y habló Josué a los sacerdotes, escuchamos, sacerdotes, diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Nosotros tenemos que ir delante, mostrándoles el camino, llevándoles de la mano, para que pasen el Jordán, para que pasen cualquier impedimento para llegar a la tierra prometida. ¿Cuál es esa tierra prometida? La presencia del Señor. La presencia gloriosa del Señor es nuestra tierra prometida. Estar en su presencia, donde hay plenitud de gozo, donde sus misericordias son nuevas cada día. Llevemos al pueblo a través del Jordán, mostrémosles el camino, para que se abran las aguas, se quiten todos los impedimentos habidos y por haber, para que lleguen a esa tierra prometida, a la presencia del Padre, a través de nuestro ministerio de alabanza. Yo creo que el punto más importante que hay que enfatizar aquí es que la alabanza y la adoración es una forma de comunicación con Dios y que por lo tanto no es una calle de una sola vía, es una calle que tiene dos vías y que debe permitirnos lograr un nivel de intimidad y de relación con Dios como muy pocas veces se logra en el resto de los ministerios que tenemos en la iglesia. El primer aspecto podríamos llamarlo encuentro con Dios, porque si vamos a adorar a Dios, si vamos a alabarle con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, tenemos que entender que tenemos que encontrarnos con Él. No le vamos a enviar una carta que va a ser escrita, que va a ser leída posteriormente, sino le vamos a derramar de lo que hay en nuestro corazón y tenemos que entender que Él va a estar allí, en su omnipresencia, en su omnisciencia, recibiendo todo aquello que va a fluir en un verdadero amor. Entonces, no podemos perder conciencia de que cuando adoramos estamos en la misma presencia de nuestro Creador y que nos está oyendo con toda intensidad, porque Él desea que le adoremos y que le alabemos, porque en esa alabanza y en esa adoración vamos a tener esa comunión íntima con Él. Vamos a lograr un plano de relación que si vamos, por ejemplo, en el caso de María y de Marta, vemos cómo hay dos diferentes tipos de ministerios que se pueden desarrollar. Marta estaba afanosa, quería hacer obras, quería hacer cosas, mientras que María estaba a los pies del Señor buscando una relación personal con Él. Y por lo tanto, Dios nos enseña a través de eso que lo que Él quiere es ese encuentro personal, esa intimidad, y que sobre todo escuchemos lo que Él nos tiene que decir. David, en muchos salmos, si leemos los salmos, vamos a ver que aparece una palabra en hebreo que quiere decir Sela,
una palabra que implica pausa. O sea que cuando David estaba adorando con toda su alma, con todo su ser, había un momento en que él, después de expresar lo que podía en ese nivel de encuentro y de intimidad, él callaba para recibir de Dios la retroalimentación de lo que esa alabanza tenía en Dios. O sea, Dios interactúa con nuestra alabanza. Y a medida que lo hagamos con toda nuestra alma y todo nuestro ser, Él va a derramar sobre nosotros lo que Él desee. Él nos va inclusive a bendecir más allá de nuestros sueños, porque aun cuando no es el propósito de nuestra alabanza y nuestra adoración, el obtener eso, solamente porque la presencia de Dios se va a derramar allí, va a haber un continuo fluir de bendición. Y por supuesto se va a lograr el último aspecto, que es la edificación personal. Ninguna persona que vaya delante de Dios y alabe de esa manera, en términos de una relación personal, en términos de una profunda intimidad y escuchando lo que Dios tiene que decir, puede salir igual que como entró. Obviamente va a ser edificado en todos los aspectos de su vida, en todo aquello que Dios en su omnisciencia vaya a querer derramar sobre nosotros. Yo pienso que este aspecto de la alabanza en integridad delante de Dios, buscando esa comunión personal, esa intimidad especial, es algo que tenemos que tener conciencia cada vez que vayamos al altar para comunicarnos con Él. Que Dios les bendiga grandemente. Ya hemos hablado en algunos capítulos, pero hoy específicamente podemos decir que el ministerio de alabanza trae profecía. A través de la alabanza hemos dicho que Dios puede derramar espíritu de profecía en sus líderes, en nuestros mayores, y puede, a través de la presencia real de la nube, que simboliza la gloria del Señor, Dios puede traer profecía, palabra para su pueblo, palabra de dirección, de exhortación, de ánimo, de corrección. Los músicos que alaban pueden atraer esa nube celestial que trae profecía. En Segunda de Reyes podéis leer: mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Yahvé vino sobre Eliseo, quien dijo: así dice el Señor, traedme un tañedor, un hombre ungido, un ministro de alabanza, lleno del Espíritu Santo, que toque su instrumento. Y entonces el profeta traerá profecía al pueblo y dirá: así dice el Señor. Eres un ministro de alabanza ungido, que cuando toca su guitarra se derrama la presencia del Señor. Tenemos que anhelar esto. Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Moliner y en este momento, en este programa, quisiera hablaros acerca de la alabanza con cánticos nuevos. Dice la palabra del Señor en la Biblia, en Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. También en Colosenses 3:16 dice la Biblia, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Los cánticos espirituales son una manifestación fresca y espontánea de adoración y alabanza que se ofrece a Dios desde lo más profundo del corazón del creyente que realmente está consagrado. Tanto la letra como la melodía son en su mayoría improvisadas, de acuerdo como dice también en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 14. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y puede ser entonado en tu mismo idioma o también en alguna otra lengua de nuevos cantares. Alabar al Señor en los locales de culto, en reuniones cristianas, en conciertos solidarios o en congresos importantes es algo que
que habitualmente pues hacemos. Alabamos al Señor y según las circunstancias incluso levantamos cánticos nuevos, con nuevas lenguas incluso al Señor. Pero realmente es importante comprender que podemos y debemos hacerlo también en los momentos más cotidianos de nuestra vida, en las situaciones más sencillas del día a día, y por eso deberíamos escribir letras espontáneas a nuestro Dios cada día, algún cántico que salga de nuestra alma, porque donde hay alabanzas y adoración, realmente Dios se hace presente. Si deseamos escribirles letras de adoración a nuestro Padre o algunos cánticos, pues no esperes a escribir, a cantar bien o a que te salgan frases bonitas, porque Jesús no espera grandes escritores o fabulosos cantantes. Hay muchos que los hay, gloria a Dios por ello, pero Él desea mucho más que eso. Él espera que tus palabras salgan de tu corazón y de un corazón que ama a Dios y que desea agradarle. No dejemos que nuestras preocupaciones apaguen el deseo de alabar al Señor y que de esta manera puedan surgir cánticos nuevos que ensalcen a Dios. A veces es en las cosas más cotidianas, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en un ensayo, a veces cuando estamos preocupados, cuando estamos también pasando por un problema, en alguna situación del día a día, en momentos en los que a veces tenemos gozo y estamos contentos, que tenemos alegría, o en cualquier momento también a veces de angustia, pero que cualquier momento o cualquier lugar pueda ser un lugar propicio para cantar a Dios, porque además cuando así lo hacemos de esa manera, su Espíritu se mueve en esta adoración y suceden cosas maravillosas. Se rompen muros, se rompen barreras que a veces ni siquiera nosotros podríamos imaginarnos. Así que anímate a tener esta experiencia, ese cántico nuevo que sale de un corazón agradecido, que sale de un corazón dispuesto y que de seguro va a cambiar el entorno que nos rodea. Cantar de esa manera espontánea, que salga de lo más profundo de nuestro corazón. Tú también puedes hacerlo en cualquier circunstancia donde te encuentres y vas a ver la diferencia entre a lo mejor cantar una canción de culto, de reunión, una canción que ya te conoces, una canción que has cantado otras veces, que conoces la letra, y verás la diferencia entre cantar un cántico nuevo, algo que fluye, que nace de lo más profundo de tu corazón, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y que sube hasta el trono del Señor, que se eleva, que llega hasta el mismo Dios, y que el mismo Espíritu Santo incluso te da nuevas lenguas, te da nuevas palabras, nacen ríos nuevos, y me gustaría que puedas experimentar también eso, de una manera nueva, de una manera eficiente, de una manera real, que nazca desde el corazón. Así que sin más te dejo deseando de corazón pues que el Espíritu Santo pueda moverte a esa verdadera adoración de cánticos nuevos. Para terminar por hoy las características del ministerio de alabanza, podemos decir que el ministerio de alabanza trae liberación. Dice que cuando los músicos adoran a Dios, los espíritus malignos se van. ¿Cuántas veces hemos hablado, verdad? Que la alabanza tiene poder, que la alabanza tiene la unción del Espíritu Santo y Satanás no puede soportar. Él va a impedir de mil maneras que tú y yo adoremos a Dios porque sabe que la alabanza tiene poder. Acuérdate de ese versículo, sométete a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo tenemos que resistir al diablo? Adorándole. Por lo tanto, el ministerio de alabanza trae liberación al pueblo, trae liberación a los que están cautivos, trae liberación a los que están oprimidos, los corazones que están llenos de amargura, llenos de rencor, que están atados por los pecados del pasado. A través de nuestro ministerio de alabanza, ellos deben de ser liberados y los yugos de maldad tienen que ser destruidos a través de nuestro ministerio de alabanza, ungido y lleno de poder. En 1 Samuel dice que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y ese espíritu malo se iba y Saúl sentía alivio. Así que nuestro ministerio de alabanza tiene que traer alivio,
tiene que traer descanso, reposo a las almas angustiadas, tiene que traer liberación al pueblo. Y con esto me despido. Seguiremos en el próximo capítulo hablando de más características del ministerio de alabanza. No cualquier ministerio de alabanza, no un ministerio carnal que canta de cualquier manera, sino ministerios de alabanza ungidos, llenos del poder de Dios, que viven en santidad, que viven apartados para el Señor, que están realmente rendidos con su corazón al Señor Dios Todopoderoso. Que Dios os bendiga.